Bienvenido al curso de opciones, yo soy José Trader y estamos en el capítulo 8. En el capítulo 8 vamos a ver las ventas de calls. Estuvimos viendo en los otros dos capítulos anteriores, en el 6 y el 7, las compras de calls. Es la parte básica que se suele entender de las opciones y vamos a dar un paso adelante para comprender la contrapartida de esa compra de call. Esa compra de call siempre va a tener una contrapartida que va a ser una venta de call y que va a tener unos riesgos y unos beneficios que van a ser inversos a las compras de calls. Vamos a verlo poco a poco, vamos a ver las características, vamos a ver al final del vídeo un ejemplo teórico para que os quedéis con el gráfico de los rendimientos que tiene una venta de call y espero que seáis capaces de comprenderlo para cuando veamos el ejemplo práctico que vamos a ver en el siguiente capítulo. Vamos a ver 4 casos para que podáis entender perfectamente la utilidad de una venta de calls, ¿vale? Vamos a empezar con los aspectos teóricos. Sabemos que cuando nosotros compramos una call estamos pagando una prima por el derecho a ejercer una compra de acciones. En este caso, cuando nosotros vendemos la call, lo que estamos haciendo es obligarnos a vender, porque es call, nos estamos obligando a vender siempre que el comprador nos ejerza ese derecho que compró en su día. Ese vendedor, o sea, si nosotros vendiéramos una call, podríamos ir como si hubiéramos comprado la call, podríamos ir al mercado, deshacer nuestra posición. Si nosotros hemos vendido la call, lo único que tendríamos que hacer en el mercado era recomprar esa call y así cancelaríamos nuestra obligación, con beneficios o con pérdidas, pero se puede ir cualquier momento de aquí a vencimiento al mercado, siempre que esté abierto, por favor, siempre antes de que siempre que esté abierto. No podéis ir al mercado cuando está cerrado, tenéis que ir cuando está abierto y podéis cerrar la operación. En el mercado de opciones, tanto como en el mercado de futuros, igual que con las compras de calls, se pueden vender las opciones sin haberlas comprado antes, ¿vale? Se puede poner uno corto sin haberlas comprado antes. Esto es fácil para la gente que ha hecho futuros, a lo mejor para la gente que ha hecho acciones no es tan sencillo. Además, una cosa muy importante es que nosotros cuando vamos a comprar una call, nosotros pagamos X dinero y lo único que pasa es que podemos llegar a perder esa prima, pero ya está. En el caso de la venta de call, como veremos un poco más adelante, podemos perder hasta el infinito, ¿vale? Teóricamente podemos perder hasta el infinito. Para ello, el broker y las cámaras de compensación, lo que son las bolsas, nos van a exigir una garantía. Esa garantía la iremos viendo más adelante, pero en función del broker que tengamos y la función de la cuenta que tengamos, pues nos exigirán un 10%, un 25%, un 100%, o puede ser que ni nos dejen hacer esa operación porque normalmente las ventas de calls hay brokers que incluso solo las dejan hacer en un caso muy específico, pero lo veremos más adelante. Entonces es muy importante saber que nosotros cuando vendemos opciones, siempre cuando vendemos opciones, tanto call como put, vamos a tener que depositar una garantía en concepto de posible riesgo de que el mercado se vaya en contra de nuestra posición y podamos perder mucho dinero. Entonces nosotros tenemos que depositar esas garantías tal y como hacemos con un futuro. En un futuro, en bolsa normal, nosotros tenemos que depositar una garantía en el broker por si acaso sucede algún evento mientras tanto que nos haga pues poner en peligro nuestra cuenta o cualquier historia y nos hace depositar esas garantías. Pues en opciones es exactamente lo mismo. La cuestión es, ¿por qué vender una call? Vamos a ver por qué vender una call. En este caso hay que estar seguro. Yo he puesto aquí, esto es un poco así técnico, pero bueno, es para que lo entendáis. Tenemos que estar seguros de que o bien la acción va a ser estable o va a caer un poquito, ¿vale? Ya lo veremos con las compras de put. En las compras de put apostaremos a que se desplome el precio, pero con las ventas de calls podemos apostar a que el mercado no va a subir. No va a subir, esa es la clave. Cuando nosotros compramos calls apostamos a que va a subir. Cuando vendemos una call apostamos a que no va a subir. Nos da igual si se queda estable o si baja, porque lo importante es que no suba. Entonces nosotros debemos de apostar en ese tipo de operación cuando haya pocas probabilidades de que el precio suba. Aquí la cuestión es si nosotros, por ejemplo, pensamos que una acción está súper disparada,
pues nosotros podemos coger, ir al mercado y decir, bueno, como yo tengo esta acción o lo que sea, puedo coger y vender calls porque pienso de que no va a subir mucho más y ganar dinero con esa prima que recibimos. Hay que recordar que en la venta de la call el vendedor recibe esa prima a cambio de que el comprador, como ya vimos en los capítulos anteriores, pueda ejercer ese derecho y pase lo que pase, si el comprador ejerce su derecho va a estar obligado a vender esas acciones al precio de ejercicio. Ya sabéis, el precio de ejercicio, el strike, se fija en el momento en el que nosotros hacemos el contrato y vamos y compramos el strike 16 de Ford. Pues ese va a ser el precio de ejercicio. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vendemos calls 16 de Ford, nosotros vamos a tener que vender esas acciones a 16 porque en el contrato lo especificamos si el comprador de la call no ejerce su derecho. ¿Vale? Entonces, hay que tener en cuenta que hay varios escenarios en los que nos van a beneficiar, pero el único escenario en el que nosotros vamos a perder si vendemos una call es que se disparen los precios. Es justo el inverso si os dais cuenta cuando compramos una call. Cuando compramos una call nosotros vamos a querer que se dispare, cuando la vendemos lo único que queremos es que no se dispare. Vamos a ver los escenarios. Si sube el precio del activo subyacente, las pérdidas van a subir a medida que suba el precio, a medida que suba el mercado. Estas pérdidas suele decirse que son teóricamente ilimitadas y puede ser teóricamente ilimitadas, pero al final, a fin de cuentas, el mercado no se va hasta el infinito, siempre pues termina en algún punto, con lo cual no van a ser ilimitadas, pero bueno, esas pérdidas pues pueden ser muy cuantiosas. Entonces, si os dais cuenta, el peor escenario es que suba el mercado, porque hemos vendido esa call. En cambio, si baja, el beneficio va a estar limitado ¿a qué? A la prima recibida. Recordad que cuando nosotros comprábamos una call, pagábamos una prima y era lo único que nosotros íbamos a perder. ¿Y cuándo íbamos a perder? Cuando bajara el mercado o se manteniera estable. Justo el inverso de lo que es vender una call. Si baja el mercado, vamos a ganar esa prima recibida. Y además, os pongo aquí que el máximo beneficio se va a producir siempre que el precio de la acción se sitúe por debajo del precio de ejercicio de la call. El precio de ejercicio o la strike, ¿vale? Entonces, el beneficio máximo se va a producir por debajo del strike. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo para que lo entendáis. Y además, también, si se mantiene estable la acción, va a pasar igual que si bajara. Se obtendría el total de la prima, siempre que el precio del subyacente se vaya a situar por debajo del strike. Siempre lo mismo. El strike es el más importante. Si se sitúa por debajo del strike, no va a pasar nada, nosotros vamos a ganar todo el dinero de la prima y fin de la historia. Siempre a vencimiento. Mientras tanto, durante los días de cotización antes de vencimiento, pues la prima variará, subirá, bajará y nosotros podemos ir al mercado y deshacerla. Por ejemplo, si estamos perdiendo mucho, podemos deshacerla, o si estamos ganando, por ejemplo, un 50% o un 60%, pues podemos coger, recomprarla en el mercado y dejar de tener ese riesgo abierto, ¿vale? Ese riesgo teóricamente ilimitado que no tenemos con las compras de calls. Así que vamos a pasar al ejemplo teórico con un dibujito en Paint para que poco a poco entendáis perfectamente lo que os estoy diciendo, ¿vale? Venga, vamos a ver. Bien, pues aquí estáis viendo el gráfico en el que he cambiado un poco la distribución de los beneficios y las pérdidas, ya veréis por qué. Y el ejemplo va a ser muy parecido al ejemplo del capítulo 6. Nosotros vamos a ver que Ford va a estar en un precio teórico de $16, pero nosotros vamos a vender una call. No vamos a vender la call 16 como hicimos en el capítulo anterior, sino vamos a vender la call 16,5 porque pensamos que a lo mejor Ford de aquí a 3 meses, por ejemplo, va a subir un poco, pero que no va a subir muchísimo. Entonces nosotros pues decimos, vamos a ingresar dinero mientras tanto porque Ford no se va a mover. No se va a mover, va a mantenerse lateral, va a bajar un poquitín, pero técnicamente no va ni a subir ni a bajar, ¿vale? Se va a intentar mantener estable. Eso es lo que pensamos nosotros. Por ello, el mercado nos va a pagar una prima de $0,10. $0,10, como ya sabéis, cada contrato, cada prima hay que multiplicarla por las acciones o contratos que lleve dentro ese mismo contrato. En el caso de una opción sobre acciones va a ser sobre 100, excepto algunos casos muy específicos, con lo cual nuestra prima, el dinero que recibiríamos por vender esa call sería de unos $10. $10 de aquí a 3 meses. Bueno, vamos a ir viendo un poco cómo se dibuja el gráfico y por qué.
Si os fijaste en el gráfico de la compra de la call, yo empecé también a dibujarlo desde el eje de la izquierda. ¿Por qué? Porque los beneficios y las pérdidas limitados en las calls siempre son en el lado de la izquierda. En cambio, en el lado de las puts veréis que está en el lado de la derecha, con lo cual simplemente lo que tenéis que recordar es que las calls empezaréis a dibujarlas siempre por la izquierda y las puts empezaréis a dibujarlas siempre por la derecha. Es una cuestión muy plástica que hasta que no has dibujado 200 millones de veces una opción, pues no te das cuenta de que es así de simple y es la única forma de saber lo que estás haciendo, si comprando o vendiendo una call, y siempre igual, ¿vale? Entonces es la forma más fácil para que sea muy rápido y conceptualicéis el concepto de una compra o de una venta, ¿vale? Siempre empecemos por la prima. Nosotros hemos vendido una call, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a pagar o vamos a recibir? Como hemos vendido, vamos a recibir esa prima, con lo cual esa prima va a ser nuestro beneficio. Y como sabemos, esa prima va a ser el beneficio máximo que vamos a recibir. Con lo cual, si nuestro strike es el 16,5 y nuestra prima es 10 céntimos, nosotros vamos a ganar todo el dinero siempre que el subyacente se mantenga por debajo del strike. Siempre que se mantenga por debajo del strike. Con lo cual, nuestro beneficio, siempre que se mantenga por debajo del strike, va a ser 0,10 como máximo, ¿vale? Sabéis que lo máximo que se puede ganar vendiendo una call es la prima. Con lo cual, esa va a ser nuestra prima. Pase lo que pase. Imaginad que Ford quiebra, nosotros vamos a ganar esa prima. Bien. Esa es la primera parte, siempre. La prima, dibujar la prima. Ya visteis que en la compra de la call dibujamos la prima como una pérdida. Bien. En la venta de la call dibujamos la prima como una ganancia. Perfecto. Ahora vamos a pasar al siguiente paso. Siempre igual. Primero la pérdida desde el strike hacia el lado en el que vayan lo bueno hacia nosotros o lo malo en el caso de las pérdidas. Siguiente punto, el break-even. El break-even os lo dibujé con un color morado. ¿Cuál es nuestro break-even? El break-even de una call, acordaros que era strike más la prima. Con lo cual, strike, que es 16,5 más la prima, que es 0,10, el strike nos da 16,60. Con lo cual, ese va a ser nuestro break-even. Vamos a dibujarlo con este colorcito para que se vea claro. Ese va a ser nuestro break-even. Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a ver que, por ejemplo, de aquí a 3 meses o de aquí a un tiempo, imaginad que Ford empieza a subir y a vencimiento pues termina, pues como hicimos en el otro caso, en el caso de la compra de call, termina pues en 16,55. ¿Qué va a pasar? Pues que nosotros íbamos a ganar todo el dinero siempre que Ford cerrará por debajo del strike de 16,5. Pero como está cerrando por encima, nosotros poco a poco vamos a ir perdiendo dinero hasta llegar al break-even. Ya sabéis que el break-even es el punto en el que ni ganamos ni perdemos, a partir del cual o ganamos o perdemos. Con lo cual, si nosotros llegamos a 16,60, que es nuestro break-even, nosotros sabemos que a partir de ahí nosotros vamos a empezar a perder dinero, ¿vale? A partir del 16,60. Con lo cual, la zona de 16,5 a 16,60 va a ser a empezar a perder parte de la prima que nosotros hemos ganado, ¿vale? Pero imagina que a partir de 16,60, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros ya a partir de 16,60 vamos a perder dinero y a partir de ahí es cuando nosotros vamos a empezar a tener complicaciones con una call. Cuando nosotros hemos vendido una call y empieza el precio a dispararse, nosotros vamos a empezar a tener muchos problemas, porque nosotros vamos a recibir solo $10, ¿vale? Pero las pérdidas se pueden disparar rapidísimamente. Imaginad que Ford se va a 16,75. Ahora cambio el color. Imaginad que Ford se va a 16,75. ¿Qué va a pasar en 16,75? Muy fácil. Nosotros empezamos a perder desde 16,60. Con lo cual en 16,75 nosotros vamos a estar perdiendo 15 céntimos. ¿Vale? 16,75 menos 16,60. Vamos a estar perdiendo 15 céntimos por cada contrato. Fijaros que con una pequeña subida del precio, nosotros vamos a estar perdiendo el 150% de lo que íbamos a ganar, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros vendemos opciones por eso, porque estamos muy apalancados y podemos tener problemas. Pero imaginaros que sube a 17. Si sube a 17,
¿qué va a pasar? Que nuestras pérdidas se van a disparar. Nosotros vamos a estar perdiendo 0,40. ¿Vale? ¿Por qué? Porque 17 menos el break-even, el 16,60, nos da 40 céntimos. Esos 40 céntimos, pensad cuánto estabais ganando con la prima. Estabais ganando 10 céntimos. En realidad estáis perdiendo 4 veces lo que vosotros ibais a ganar, ¿no? Con esa prima. Os estáis metiendo en un problema muy grande. Pero ya si seguimos adelante, fijaros que vayáis perdiendo muchísimo y cada vez más rápido. En porcentaje, siempre en porcentaje. Lo que más me gusta de las opciones es que son siempre porcentaje. Entonces, nosotros podemos pensar que, bueno, estamos haciendo un 100% de rentabilidad porque vendo una opción, pero a lo mejor en 2 días cambia la situación tan radicalmente que estás perdiendo un 500. ¿Vale? Como en este caso estaríais perdiendo, pues fijaros, desde 17,25 menos 16,60 son 65 céntimos. 65 céntimos con respecto al beneficio que ibais a obtener son un 600% de riesgo, ¿vale? En realidad de pérdida que podáis estar asumiendo. Fijaros una cosa, fijaros que la venta de la cola al final es un grafiquito, siempre lo vais a encontrar así, un grafiquito que es así. Ganancia limitada, siempre va a ser así. Ganancia limitada, pérdida ilimitada. Pérdida ilimitada. Si os fijáis, es exactamente el espejo de una compra de call. Una compra de call tiene la pérdida limitada, pero el beneficio es ilimitado. Es exactamente el inverso. Si os fijáis, es exactamente el inverso. Pero nosotros tenemos varias ventajas cuando compramos y tenemos varias ventajas cuando vendemos. Cuando compramos, nosotros tenemos la ventaja de que estamos expuestos al mercado, estamos expuestos a que pase algo extraño en el mercado, que se disparen los precios, que suba la volatilidad, cosas raras, ¿vale? Nosotros cuando pasan cosas raras y que tenemos calls compradas o puts compradas, nosotros vamos a ganar dinero. En el caso contrario, muchos se pueden pensar, bueno, pero es que ¿para qué voy a vender una call? Si por ejemplo pienso que va a bajar el mercado. Si por ejemplo pienso que va a bajar el mercado, ¿por qué no compro una put? Ya lo veremos en los siguientes capítulos. ¿Por qué no compro una put? Muy fácil. Puede ser que el mercado no vaya a bajar. Puede ser que el mercado se mantenga estable. Puede ser que el mercado baje muy poco. Cuando tú compres una put y el mercado baje muy poco, tú vas a perder casi todo el dinero. En cambio, si tú vendes una call, vas a ganar todo el dinero de la prima. Esa es la cuestión. Nosotros debemos de saber perfectamente qué es lo que va a pasar en el mercado porque tenemos muchas opciones, bueno, tenemos 4 patas para crear o bien una estrategia simple como es la compra o la venta de call y put, ¿vale? Se llaman plain vanilla, son estrategias muy simples, son 4 patas que podéis escoger una indiferentemente de la otra y decir, bueno, pienso que Ford no va a subir, pero que no va a bajar, con lo cual vendo calls. Pienso que por ejemplo Ford va a subir muchísimo, compro calls. Pero luego, al final de cuentas, las estrategias se hacen con compra y ventas de opciones. Y tenéis que entender perfectamente el concepto. Creo que se debería de quedar claro que es exactamente el inverso de una compra de call y que nosotros nos vamos a beneficiar siempre que el precio no se dispare. Nos vamos a beneficiar siempre que el precio incluso suba. Ya os estáis dando cuenta que nosotros hemos vendido en la 16,5 y Ford está en 16. Es decir, nosotros estamos dejando que Ford suba todo esto. Nosotros estamos permitiendo que el mercado suba, no estamos apostando a que no suba nada, estamos permitiendo que suba. Imaginad que vendemos la call 17, estamos permitiendo que Ford suba todo esto, ¿vale? Estamos permitiendo que Ford suba bastante. Entonces nosotros estamos permitiendo además que el mercado fluctúe lejos de nosotros, pero a fin de cuentas, en el medio plazo o en el corto plazo pueden surgir variaciones enormes que te hagan que esas posiciones pierdan muchísimo dinero en muy poco tiempo, que es lo que le pasa a las compras de calls, que ganan mucho dinero en muy poco tiempo si ocurre algo extraño, ¿vale? Esa es la clave. Tened en cuenta los beneficios y las pérdidas. Ya sabéis, los beneficios aquí son muy simples. Los beneficios de las compras y las ventas son muy fáciles, de las compras y ventas de calls. Los beneficios de las ventas de calls son la prima recibida, la pérdida de las compras de calls son la prima pagada y viceversa, ¿vale? Y entonces ya a partir de ahí vosotros podéis configuraros el gráfico de una compra de call y una venta de call.
Ya habéis visto que son un espejo y de que son relativamente simples, ¿vale? Cuando pasemos a las puts quizás sean más complejas, pero bueno, ya habéis visto que se puede manejar el concepto. El concepto es fácil, apostar a que el mercado no se va a disparar. Solo eso, apostar a que el mercado no se va a disparar. Entonces, ese es el ejemplo teórico de la compra, de la venta de call. Ahora vamos a ver en el siguiente capítulo 4 casos en los que se puede especular con ventas de calls y veréis casos aplicados a la realidad, casos que tengo posiciones abiertas para que veáis exactamente a lo que yo estoy apostando y por qué, ¿vale? Y por qué utilizo la venta de call y no utilizo otra estrategia, ¿vale? Así que vamos a terminar el capítulo de hoy y nos vemos en el siguiente. Venga, muchas gracias por escucharme. Hasta luego.